Pues Dios les bendiga a todos. Hello, God bless everyone. I hope you're having a fabulous evening. And we're going to continue today with the 31 days of healing. And we've been talking about healing already for a little bit. And I hope that this has been a blessing to you. And we're going to continue on in this will be part 13. Esta será la parte número 13. Dios les bendiga a todos y esperamos que esto sea de bendición para ustedes. Quisiera tomar este momento para también animarle a que usted pueda compartir este video porque puede ser de bendición para alguien que usted conoce. I just want to take this moment to invite you to share this video because it could be a blessing to somebody you know. You know, last time we talked about forgiveness, and this is actually part 2 of forgiveness. La vez pasada hablamos acerca del perdón y esta será la segunda parte del perdón. Y esperamos que si usted no ha podido ver los otros videos, que le invitamos a que por favor los vea. And if you haven't been able to see the other videos, I would just encourage you to look at them because there's some very important information in them. And so I just wanted to tell you that. And also, thank you so much for sharing these videos because it really helps us get the word out and just be able to minister to other people also. Y también muchas gracias por compartir estos videos porque esto también nos ayuda para poder hablarle a otras personas que están pasando por necesidad. If you know somebody that needs, that is going through an infirmity or depression, anxiety, si usted conoce a alguien que está pasando por enfermedad, depresión, ansiedad, le pido que por favor les comparta este video y también los estamos poniendo en YouTube and we're also uploading them into YouTube y le invitamos a que usted se suscriba a nuestro canal. We invite you to subscribe to our channel on YouTube. It's Juan y Iracema Vargas. It's under Juan and Iracema Vargas, but we use a Y because it's in. But they're still bilingües, todavía están siendo bilingües. Pero vamos a empezar. Quisiera tomar un momento para reflejar en el perdón que Dios nos ofrece. I would like to take a moment to just reflect on the forgiveness that God offers us. By this moment, I hope that you have considered accepting forgiving others of the wrongs that they have done towards you. Espero que para este momento usted haya tomado el tiempo para perdonar a otros acerca de lo que ellos han hecho en contra de usted. Y esta es una porción muy importante y crítico para nuestra sanidad. And I believe that this is a very critical part for our healing. In the beginning, we shared about that with you that a long time ago I heard this minister tell us about forgiveness. Hace mucho tiempo, al principio, yo les compartí acerca de cómo hace mucho tiempo escuché un pastor que nos habló acerca del perdón y cómo el perdón impactaría las vidas de mucha gente, incluso las de nosotros, and how forgiveness would impact the lives of so many people, including ours. And he was talking about psychiatric institutions. Él estaba hablando acerca de las instituciones psiquiátricos y estaba diciendo de cómo si la gente pudiera entender que está en una institución psiquiátrica, and how he said how if people that were in psychiatric centers would understand or comprehend that God has forgiven them, he said that about 90% of them would be able to go home. Él dijo que si la gente que está en centros psiquiátricos pudiera entender que Dios los ha perdonado, dijo que el 90% podrían regresar a su casa. This statement really stayed in my heart, in my mind. Este comentario se quedó en mis pensamientos, en mi corazón, en mis pensamientos, por los años. Y hace poco el Señor me, me trajo algo a la mente. Recently, God, He brought something to my mind, and He began to minister to me in a certain way through a certain scripture that I'm going to be sharing with you today. Él me empezó a ministrar a través de una escritura que les voy a compartir en este día. Pero por eso en esta parte vamos a hablar acerca de regresando o entrando en razón. That's why in this part
of our healing, of 31 days of healing, we're going to be talking about coming to reason. This first part is where we come to our senses. Esta es la parte donde regresamos a nuestra razón. And as I was sharing this with you in regards to what I've heard, what I had heard, mientras yo le comparto esto de lo que yo había escuchado, de que si la gente pudiera entender el perdón de Dios, that if people would just be able to understand that they have been forgiven by God, that they would be able to go home, que ellos se podrían regresar a casa. God brought me to the story that I have read many times. Dios me trajo a esta historia que en realidad he leído muchas veces. Yo sé que es una historia muy popular. I know that it's a very popular story, and maybe you have heard about it, y a lo mejor usted lo ha leído. Y esta historia se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 11 al versículo 32. And this story is found in the Gospel of Luke, chapter 15, verse 11 through 32. And it says, if you read the context, y si usted lee el contexto de esta historia, usted va a encontrar todos los detalles, obviamente. You're going to find all the details. But I'm going to tell you the story, just to paraphrase. Le voy a contar esta historia nomás para parafrasear. Este papá tenía dos hijos. This father, he had two sons. Y a uno de los más chiquitos se le vino una idea. To the youngest one, he had an idea. And he told his dad, le dijo él a su papá, ¿por qué no me das mi heredad? ¿Por qué no me das mi herencia? And this young man, he told his dad, why don't you just give me my inheritance? And the dad, he went along with it. He gave him a portion of the inheritance. Él le dio, el papá le dijo que estaba bien y le dio una porción de la herencia. Y no tomó mucho tiempo cuando el hijo agarró sus cositas, sus tiliches y se fue para otro lugar lejos de su casa. And it didn't take long before this young man, he took his little bit of things and he went off very far away from his home. Como a lo mejor algunos jóvenes, ¿verdad? Siempre están pensando, bueno, ya pronto voy a cumplir 18 años, me voy a ir de la casa, like many young people are thinking, I'm going to be 18 and I'm going to soon leave home. Este joven lo hizo de una manera parecida. This young man, he did it in a similar way. He went off, he didn't go off to college. Este joven no se fue al colegio, no se fue a estudiar. Él fue a tratar de hacer su vida lejos de su familia. He tried to go make his life, do his life away from his family. And so this young man, he left, he threw away all his money. Él malgastó todo su dinero. He spent it on things that he desired of. Él malgastó toda su fortuna en cosas que no van. Cuando tenía dinero, tenía amigos. When he had money, he had friends. As soon as he ran out of money, he ran out of friends. Mientras se le acabó el dinero, también se le acabaron los amigos. And at that very time, they were going through a really hard time in that country. En ese tiempo estaban pasando por algo bien difícil en ese lugar, y él no podía encontrar mucho trabajo. He wasn't able to find much work. And I just wonder how much he actually knew about working. Y en realidad yo pienso en cuánto él podría haber sabido del trabajo. Al punto, lo único que pudo encontrar él para trabajar, the only place that he was able to find working was taking care of pigs. Lo único que él pudo encontrar trabajo fue cuidando marranos. Y tenía él tanta hambre, he was so hungry that he desired to eat the food of the pigs. Él tenía tanta hambre que él deseó comerse la comida de los marranos, pero la gente de ahí no lo permitía. But the people from there, they wouldn't allow him to. Y en el versículo 16 del capítulo 15 nos dice que él ahí deseó comerse la comida de los marranos, and how
in chapter 15 of Luke, in verse 16, it says that how much he desired to eat the food of the pigs, but no one would allow him to, pero nadie lo dejaba. Eso dice que la gente de ahí no tenía ni compasión por sus colegas. That tells you that, that the people from there, they didn't even have compassion over their colleagues. And this also tells you that he didn't even make enough money to feed himself. Y esto también dice que él no sacaba ni suficiente dinero para poderse sostener él mismo. The farmers, pónganse a pensar en esto. Just think about this. Farmers feed what has value to them. Los rancheros, ellos alimentan lo que tiene valor para él, but here you see that the pigs were more valuable to them than this guy. Pero aquí vemos que los marranos para estos rancheros valían más que sus trabajadores, especialmente este muchacho. But in verse 17, it says something very interesting, and this is where we get to the point. Y en el versículo 17 llegamos a nuestro punto. Dice, estamos en Lucas capítulo 15, versículo 11 al versículo 32. We're in Luke chapter 15, verse 11 through 32. Dice el versículo 17, dice que cuando él volvió en sí, it says here that when he came back to his senses, when he came back to reason, cuando él regresó a su razón, when he came into his senses, cuando él regresó en sus sentidos, en sus 5 sentidos, podríamos decir, cuando él tuvo una pequeña reflexión de luz, when he had a glimpse of light, when he had a glimpse of hope, cuando él tuvo una oportunidad de ver poquita esperanza, él empezó a pensar. He began to wonder. He began to say, how many of my father's servants have more than enough bread? Él empezó a pensar, oye, espérate, ¿cuántos jornaleros de mi papá tienen más que suficiente pan? Y yo aquí perezco de hambre, and I am dying with hunger. Y luego dice, and then he says, ¿sabes qué? Me voy a levantar, voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero recíbeme como uno de tus jornaleros. And then he says, I'm going to go to my father and I'm going to tell him I've sinned against heaven and you. I'm no longer to be called your son, but treat me as one of your hired servants. And then, you know what he did? ¿Y sabes qué fue lo que hizo después? Él tomó acción. He took action. What I want to get to is this: for a while, this man was living away from his father's house. A lo que quiero llegar es que este hombre, por un tiempo vivió lejos de la casa de su papá. He was living according to his own will. Él estaba viviendo de acuerdo a su propia voluntad. He was living and enjoying. Él estaba viviendo y gozando, podríamos decir, satisfaciendo sus propios deseos. He was satisfying his own desires. He did everything possible. Él hizo todo lo posible. Everything that he had thought about doing, todo lo que él pensó en hacer, él lo hizo hasta que se le acabó el dinero. He did everything he could until he ran out of money. And then he realizes, he comes to his senses when he's living in a very dark place. Y él viene a sus sentidos, a su razón, cuando él está viviendo, cuando él se da cuenta que está viviendo en un lugar muy oscuro. When he comes to his senses, cuando él regresa a su sentido, a sus 5 sentidos, it was when he had a glimpse of life. Él cuando ve un poco de luz, un poco de esperanza, when he sees a glimpse of hope, that's when he began to think about what he knew about his father. Es cuando él empezó a pensar en lo que él sabía de su papá. It was that brought him possibilities of what could actually happen if he went back to his father's house. Eso fue lo que le regresó la esperanza de qué es lo que pasaría si él pudiera regresar a la casa de su papá. Now remember, his goal was to supply the desire that he had in his belly. Ahora recuerde que su meta era satisfacer el deseo que él tenía en su estómago. Ahora ya no era para satisfacer los deseos
para hacer maldad. Now it wasn't so much the desire to do evil things. It was a desire that he had inside of him. Era el deseo que él tenía dentro de él para poder sobrevivir, to be able to survive. He was hungry, and he found out that the only hope he had for provision was actually going back to his father. Él supo que la única manera que él podía tener provisión y la esperanza que él podía tener era solamente regresar a su papá. But it was that hope that he had in his father to forgive him that helped him to once come back to his senses. Pero fue el perdón el que le dio a él la esperanza de poder regresar a sus sentidos. Y por ese momento, for that very moment, he takes action on what he hoped for. Él toma acción por lo que él creía y esperaba. You know, it's very interesting that this is what faith is. Es bien interesante que esto es lo que es la fe. De acuerdo a Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, according to Hebrews chapter 11, verse 1, it says that the faith is the confidence of what we hope for. Dice que la fe es la confianza en lo que esperamos. And the assurance about what we do not see es la certeza de lo que todavía no vemos. And he had hope. Él tuvo esta esperanza. And it led him to think like this. Y esto le llevó a él a pensar de esta manera. I know my father. Él dijo, yo conozco a mi papá. I know how he treats his servants, and he doesn't treat his servants like the way I'm treated over here. Él dijo, sabes que yo conozco a mi papá, yo sé cómo él trata a sus siervos, y él no trata a sus siervos como aquí me tratan a mí. Y lo que voy a hacer es que primero voy a reconocer, le voy a decir que yo reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. And he says, I'm just gonna recognize that I did wrong, that I sinned against heaven, I sinned against you, sinned against my dad, and I know that my father's not gonna throw me out. Y yo sé que mi papá no me va a echar fuera. It was a glimpse of hope. Era una mirada hacia la esperanza that he had in that his father would forgive him. Era la esperanza que tenían que su papá lo perdonaría. So he came back to his senses, and because apparently before he was not in his senses, porque aparentemente antes él no estaba en sus 5 sentidos. Y eso es una de las cosas que yo creo porque la gente comete la maldad que hace. This is one of the reasons why I believe that why people do the evil things that they do. You know, when you do bad things, this is out of the ordinary. Cuando tú haces cosas malas es fuera del ordinario porque tú no estás operando bajo la voluntad de Dios, because you're not operating under the will of God. And to do evil is to be out of reason. De hacer la maldad es de estar fuera de tus 5 sentidos, pero aquí vemos, ¿verdad?, de que él regresa a sus 5 sentidos cuando él tiene esperanza. Eso te dice, he comes back to his 5 senses when he finds out that he has hope. La gente que hace maldad no tiene esperanza. People that do evil stuff, they act out of not having hope. La gente que hace la maldad actúa de esa manera porque se sienten sin esperanza. Entonces, so he was like, you know what? So this takes me back to what I told you in the beginning. Esto me lleva a lo que te dije al principio, porque anteriormente hablamos de cómo podemos perdonar a otros, y hay personas que perdonan a otros, and how some people forgive others and they look like they're okay, y ellos se miran que están bien, but they haven't really accepted that God has forgiven them. Pero ellos en realidad no han aceptado que Dios los ha perdonado. And they haven't realized that God can actually forgive them. Y no han realizado y aceptado de que Dios en realidad los puede perdonar. You know, some people say, well, I have done so many bad things. Mucha gente dice, ¿sabes qué he hecho yo tantas cosas malas en mi vida? ¿Cómo me podrá perdonar Dios? How could God actually forgive me? I've done the worst that God has ever seen. Yo he hecho lo más malo que Dios podría haber visto. But I'm going to tell you something.
in regards to this story, this man had a plan. Pero bien, regresando a esta historia, este hombre tenía un plan. And he had everything scripted. Podríamos decir que él lo tenía todo escrito. And I guess you could say that he had his little notes. Podríamos decir que él tenía sus notitas. He had everything going. He had rehearsed and rehearsed and rehearsed on the way home. Y él había ya practicado lo que él iba a decir mientras él iba a casa. And he was like, I'm going to say this, no, I'm not going to say that. Y él decía, voy a decir esto, esto no voy a decir. Pero en el versículo 18 dice, but in verse 18 he says, I will rise and I will go to my father, and I will say to my father, I have sinned against heaven and you. I'm no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. Y él dice en el versículo 18, yo me levantaré y iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado como uno de tus hijos, pero acéptame como uno de tus jornaleros. Pero el versículo 20, but verse 20 says, but while he was still a long way off, pero el versículo 20 dice, pero mientras él estaba aún de lejos, his father saw him and was filled with compassion for him. Su papá lo vio y se llenó de compasión por él. He ran to his son, él corrió hacia su hijo, threw his arms around him and kissed him. Él puso sus brazos alrededor de él y lo abrazó y le besó. I want to stop right there, pero quiero detenerme ahí por un momento. Because look at what verse 20 says, porque mire exactamente lo que dice el versículo 20, because look at what verse 20 says. He rose and came to his father, but here, pero él dice, se levantó y fue a la casa de su papá, pero aquí entra el pero. But while he was still a long way off, pero mientras él todavía estaba de lejos, su papá lo vio. His father saw him. He felt compassion. Él tuvo compasión. Se llenó de compasión su papá. And he ran and embraced him and kissed him. Él corrió hacia él lo abrazó y lo besó. And I love how this sentence was written. Y me encanta cómo esta frase fue escrita, because it doesn't have commas here. No tiene el coma. Ya ve que en las frases se usa el coma. You know how in the sentences we use commas, you know. But this is, he doesn't have commas here. Él aquí no tiene comas. Él solamente tiene y. He only has and. It says, and his father saw him. Y dice, y le vio su papá. And felt compassion. Y sintió compasión. And ran. Y corrió. And embraced him. Y lo abrazó. And kissed him. Y lo besó. With God is always an addition. Con Dios siempre hay añadidura, hay sumas con Dios. He always kept on adding and adding. Él siempre siguió añadiendo, agregando, añadiendo. The father saw him and the father felt compassion. El papá lo vio y sintió compasión. And he ran and he embraced him and kissed him. Él corrió hacia él, lo abrazó, lo besó. I mean, talk about a shocker. Nomás pongas a pensar que esto lo tuvo en shock a este muchacho. He received something he never expected. Él recibió algo que él nunca había esperado. And from his dad, he never expected this from his dad. Él nunca había esperado esto de su papá. Like, okay, I'm sure he's gonna he was like, you know what, I'm sure he's gonna put me down. Él a lo mejor pensó, ¿sabes qué? A lo mejor mi papá me va a decir esto, como algunos de nosotros pensamos, ¿verdad? De volada pensamos, no, ya sé lo que me va a decir mi papá, ya sé lo que me va a decir mi mamá. It's like some of us, think, I know what my dad is gonna tell me, I know what my mother's gonna tell me, blah, blah, blah. And they're gonna tell me a big sermon, y me van a dar un sermón bien grande and stuff, and he's gonna wanna tell me a lot of the stuff that I shouldn't have done, blah, 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 blah. Y seguramente ellos me van a decir de todas las cosas que yo no debería haber hecho, blah, 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 blah. But no, that's not what this father did. Pero esto no fue
esto no fue lo que este papá hizo. Eh, y a lo mejor esto fue algo que el hijo nunca había visto a su papá hacer. Maybe this was something that the son had never seen his father do. I imagine that I imagine this father waking up every morning and looking down the road and to see if his son, eh, if it was that day when his son would come back. Pienso en que si ese sería el día cuando él se levantaba temprano, a ver si ese era el día en que su hijo regresaría a casa. And I wonder how many times this father prayed. Me pongo a pensar en cuántas veces este papá oró y dijo, if my son would just come home. Y si él decía, si mi hijo tan solo regresara a casa. It doesn't matter what he's done. No importa lo que él haya hecho. If my son would just come home, that way I know he's okay. Si mi hijo tan solo regresara a casa para saber que él está bien. If he would just allow me to protect him again. Si él tan solo me permitiera protegerlo una vez más. Para decirle cuánto yo lo amo a él. So that I would be able to tell him how much I love him. So that not that this father never did that, no de decir que este papá nunca lo había hecho, sino para recordarle al hijo que él es su papá, but to remind his son that he is his father, because the father, he loved his son, and but I understand that sometimes when we have our own struggles, it's hard to see the love. Cuando estamos pasando por algo, es difícil ver el amor. And maybe it was the first time that this son felt compassion from his father. A lo mejor esta fue la primera vez en que el hijo sintió la compasión de su papá. Maybe it was the first time that the son actually noticed the kisses of the father. A lo mejor fue la primera vez en que el hijo pudo por primera vez sentir los besos de su papá, de reconocer de cuánto su papá lo amaba, de reconocer cómo su papá corría, to see how his father actually ran. Maybe for the first time he actually felt the hugs of his dad. A lo mejor por la primera vez él pudo sentir el abrazo de su papá. Porque ya ves que a veces los hijos son un poco tiesos, because sometimes children are a little bit stiff, they're like, yeah, like, let me go. A veces los hijos están como, está bien, ya suéltame. Pero este fue un momento muy especial para el papá y el hijo, but this was a very important time for the father and the son to actually notice the things from his dad, para en realidad notar las cosas de su papá, notar cómo olía su papá, to notice how his father smelled. Y el papá no le importó cómo venía el hijo. The father didn't care about how his son came back. He was just happy that his son was home, pero él solamente estaba contento de que su hijo estaba en casa. He was in shock. El hijo estaba en shock que hasta después de eso, it wasn't until after that, was when he told his dad what he had thought about telling him. Fue después de eso que el hijo le empieza a contar a su papá lo que él había pensado en decirle. Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. He tells his dad, Dad, I sin against heaven and against you. And his dad, the thing was that his dad had already forgiven him. La cosa es que el papá ya lo había perdonado. And maybe you're asking yourself this. A lo mejor tú te estás preguntando en este momento, pero es que Dios nunca me va a perdonar por lo que hice. Maybe you're saying, you know what, God, He will never forgive me for what I've done. Una cosa te digo en este momento. I want to tell you this right now. I want you to listen to me with what I'm going to tell you. Quiero que me escuches con lo que te voy a decir. Dios ya te perdonó. God has already forgiven you. Even before you ask Him, God has already decided to forgive you. Aún antes de que tú le pidas el perdón, Dios ya ha decidido perdonarte. He's already forgiven you. All you need to do is recognize that He's forgiven you. Lo único que tú tienes que hacer en este momento es reconocer que Él te ha perdonado.
Si tan solo pudieras reconocer, if you could just recognize that he has already forgiven you. Look, I'm going to prove it to you. Te voy a comprobar esto. Esto está en Romanos capítulo 5, versículo 8. I'm going to prove this to you. This is in Romans chapter 5, verse 8. It says, but God demonstrates his own love for us in this. En Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. While we were still sinners, Christ died for us. Mientras estábamos en pecado, Cristo murió por nosotros. Dios ya te ha perdonado. God has already forgiven you. The only thing you need to do now is recognize and accept. Lo único que tú tienes que hacer es reconoce y acepta. En este momento, Dios quiere que tú veas que Él te ha perdonado. God just wants you to accept, recognize that He's forgiven you. And the moment you do that, el momento que tú haces eso, te va a abrir la fe. He's going to open up your faith. Este es tu momento, esta es tu esperanza para volver en sí. This is what will bring you hope to come back to your senses. Y esta es parte de tu sanidad. This is part of your healing de que Dios quiere hacer en ti, that God wants to do with you. I just want to pray for you at this moment. Quiero orar por ti en este momento. Quiero orar que tú vuelvas en razón. I just want to pray that you will come to your senses. Father, in the name of Jesus Christ, I come to you. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti. Te pido por estas personas, Señor, que no han reconocido y no pueden entender que tú les has perdonado. God, I pray for these people, God, that haven't understood or recognized that you have forgiven them. No matter what they have done, no importa lo que ellos hayan hecho. Tú ya decidiste perdonar. You have already decided to forgive. And the only thing they need to do right now is admit that they've done wrong, recognize your forgiveness and accept it. Lo único que ellos tienen que hacer en este momento es admitir que han hecho mal, reconocer que tú los has perdonado y aceptar tu perdón. Señor, te doy gracias, Padre, por cuánto tú nos amas. Lord, I give you thanks for how much you love us. And God, I just pray, God, deliverance right now. Señor, yo te pido liberación en este momento por toda persona, Señor, que todavía no entiende esto. God, that for those people that still cannot understand this at this very moment. God, take away the blindfold off of their eyes. Quítales el velo, Señor, de los ojos. El velo, Señor, de la mente. Lord, the blindness in their mind. The blindness, God, in their hearts. Señor, el velo, Señor, de sus corazones. Y que puedan ver, Señor, cuánto tú les amas. That they can see, God, how much you love them. And God, that you've already decided to forgive each and every one of us. Tú ya decidiste perdonar cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Amen. Dios te bendiga, que pasen muy buenos días y te invito, por favor, a que tú estudies esto que acabamos de ver. I just invite you to take a moment to study this that we just looked at. Those are your questions right there, and that's your scripture. Esas son las preguntas y esa es la escritura. Toma un momento para ver esto. Just take a moment to see this. Y de nuevo, te damos muchas gracias por acompañarnos. And again, we give you so many thanks for accompanying us. And we hope that this was a blessing to you. Esperamos que esto sea una bendición para ti. Te invitamos a que nos envíes recado de qué es lo que Dios está haciendo en tu vida. I just invite you to send us a message to read about what God is doing in your life. And thank you so much for everything. Y gracias por todo. Sigue orando por nosotros. Please continue to pray for us. Y Dios te bendiga, and God bless you. Have a wonderful, wonderful day.